Buenas tardes. Les damos las gracias a todos por estar acá reunidos en este día tan importante para nosotras las mujeres. Pues una vez más estamos en unión con Asociación Manabí, que nos ha apoyado en estos proyectos, tanto para las mujeres y para los niños y adolescentes. Y pues en esta ocasión quisimos también hacernos presentes en esa lucha de no más violencia para las mujeres. Así es que este es un aporte que estamos desarrollando para que las mujeres estemos unidas, informadas y sobre todo que iniciemos a trabajar en contra de tanta violencia, ¿verdad? Que identifiquemos esta y que desde una edad temprana las niñas también la reconozcan y podamos hacer los cambios en nuestra sociedad. Así es que esta tarde tenemos a Beatriz Junoy. Ella es participante activa y voluntaria en la Asociación Manabí, quien tomó a bien la invitación para que este día pues podamos hablar sobre qué es la violencia. Así es que, Beatriz, muchas gracias por aceptar la invitación y pues el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Claudia. Voy a ponerme a compartir la pantalla. Uy, a ver si está todo... Vale, bueno, hoy es 25 de noviembre, que se conmemora pues un poco la defensa de la mujer, ¿no? La lucha contra la violencia de género y bueno, fue puesta por la ONU y todos los países, o la mayoría de países, digamos, tienen leyes a favor de proteger a la mujer. Entonces hoy pues vamos a tratar todo el tema de lo que es la violencia contra la mujer y por qué se da. Va a ser muy participativa la charla, o eso es lo que me gustaría. Y también tengo muchas viñetas que me gustaría que comentarais y en cualquier momento podéis abrir el micrófono o escribir en el chat si queréis. Entonces empezamos. Vamos a ver un poco, pues primero, qué es la violencia de género, luego cuáles son sus posibles causas, ¿no? ¿Por qué es que se da esta violencia? Después los ámbitos en los que se da la violencia y más adelante los tipos de violencia que existen, los que se ven, los que no se ven. Y por último, pues a quienes podríamos pedir ayuda si estamos en una situación así, o cómo podemos ayudar si vemos que una compañera nuestra se encuentra en una situación así. Bueno, la violencia de género pues es, digamos, una violencia generalmente está destinada siempre a causar daño, y la violencia de género en concreto es la violencia que se ejerce de un sexo hacia otro, pues porque, digamos, por razón de su sexo. O sea, no es que la violencia se ejerza solo por el ánimo de hacer daño o de conseguir algo, como puede ser un objeto o algo así, sino que se ejerce con el motivo de que la otra persona tiene cierto sexo. Y en general la violencia de género es contra la mujer porque vivimos en un sistema patriarcal en el que el hombre, digamos, se posiciona por encima de la mujer. Está así establecido, pero aunque no debería ser, deberíamos ser todos y todas iguales, ¿no? Estar al mismo nivel. Entonces, pues en este contexto patriarcal se entiende que la violencia de género es la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. Y, por ejemplo, se dice no podría existir violencia de género en una relación de pareja, por ejemplo, de personas homosexuales, porque ahí la violencia sería por otros motivos, por otras causas, pero no por razón del sexo de la otra persona, porque no habría una desigualdad de posiciones. Bueno, las causas de la violencia, esto es un poco orientativo, o sea, luego en cada punto, pues, digamos, hay cosas diferentes, pero digamos que el motivo de los actos de violencia son el deseo de poder, ¿no? De asegurar que se está en una situación de superioridad. Luego también el objetivo suele ser la dominación de
o sea, el dominar a la persona a la que se está violentando, que suelen ser las mujeres. Por ejemplo, a través del control se las intenta dominar y demás. Normalmente la violencia también pues viene generada por estereotipos. En este caso, la violencia de género, pues entre los hombres y mujeres, pero también puede haber pues violencia racial o violencia por orientación sexual. Luego, los perfiles de los agresores en general, hombre, varían mucho, pero sí que es cierto que para empezar, suele ser por un contexto educacional, ¿no? Vivimos en un mundo bastante violento, que se producen violencias a diario, entonces eso también hace que a veces normalicemos la violencia. Y luego aparte, pues a lo mejor más llevándolo a un plano personal, los agresores suelen tener problemas de personalidad, ya sea porque tienen una autoestima o excesivamente alta o excesivamente baja, y entonces necesitan, si es muy alta la autoestima, necesitan reafirmarla, si es muy baja, pues necesitan un poco que tenerla, conseguirla de alguna forma. Luego también sentimientos de inseguridad, aunque parezcan personas muy seguras, generalmente esa seguridad es como para tapar pues problemas de personalidad que tienen. Luego también suelen ser personas impulsivas a las que le dan arrebatos o todo lo contrario, también personas que planean muy bien sus estrategias de violencia, ¿no? Por ejemplo, las personas manipuladoras. Como veis, en todos estos puntos se trata de perfiles de personas, generalmente pues en la violencia de género, hombres, que están muy polarizadas, están o en el blanco o en el negro, ¿sabes? No tienen un perfil de personalidad muy estable, digamos. Y bueno, y luego aparte también pues la reafirmación de que están por encima de la mujer, ¿no? Por encima o en el centro. Y esta frase, por ejemplo, de la maté porque era mía, es como que a las otras personas se las invalida porque ellos están en el centro. Estos son, bueno, es una forma de intentar entender de dónde viene esa violencia, ¿no? Porque si queremos erradicar esa violencia y terminar con ella, pues tenemos que entender cuál es su raíz para poder cortarla definitivamente. Y bueno, y es en un plano sobre todo educacional y del contexto patriarcal que genera que pues cultiven personalidades eso, de baja autoestima y demás. Luego esto quería hacer un ejemplo de, por ejemplo, si decimos cuáles son las causas de la violencia, ¿no? Hemos visto ahora cómo es el perfil del agresor y aquí cuáles serían las causas de una violación, ¿no? Porque muchas veces se pone en duda a la víctima. No, es que había bebido de más, es que su falda era muy corta, es que, claro, estaba de fiesta y quería estar con chicos, o es que ¿quién la manda a ir a estas horas de la noche sola a casa? Pues digamos que ninguna de esos argumentos es una causa de la violación. O sea, la violación la generan los violadores, independientemente de si yo voy con tacones, minifalda y tirantes o si he bebido más o menos o para nada. La generan los violadores porque tienen una posición de superioridad. Porque si hacemos, por ejemplo, el caso a la inversa, ¿no? Yo por la noche he visto a muchos chicos en pantalón corto en calles solitarias y en ningún momento, no se me ha pasado por la cabeza violarles porque digamos que la posición de superioridad en este sistema la tienen ellos. Entonces, la violación parte de la persona que viola, eso sin duda, y sobre todo del sistema que le está respaldando para que pueda violar. Luego, entramos ahora en los ámbitos de la violencia, que la violencia se puede dar pues, en un plano sentimental, ¿no? Dentro de la pareja, y estos son algunos ejemplos que he puesto ahí en chiquitito, pues los celos posesivos o el victimismo, ¿no? Un poco la manipulación de hacerte sentir mal para que vuelvas. Y bueno, y los celos posesivos, quiero resaltar lo de posesivos porque pues generalmente son actitudes que te privan de tu libertad, porque una cosa es que, digamos, siempre hay conflictos entre amigas o parejas, digamos, por celos o incluso entre hermanos, pero una cosa es tener celos, tal vez la inseguridad, y otra cosa es volcarlos en la otra persona. O sea, tú puedes tener celos, te los trabajas porque es un asunto tuyo de inseguridad
y de personalidad, de empatía, pero otra cosa es privar a la otra persona de su libertad y coaccionarla. Bueno, luego también la violencia doméstica, que suele ser la que se da en una casa y entre personas pues, que conviven en un mismo lugar, y no significa que sea dentro de la familia. Es decir, la violencia doméstica es cierto que normalmente se da dentro de la familia porque en nuestras casas, pues claro, vivimos con nuestra familia, pero también podría ser que si hemos acogido a una amiga o a un vecino, se empiece a dar esa violencia dentro de casa. También está la violencia doméstica, pues también puede ser violencia de género cuando el hombre abusa de su superioridad para hacer daño. Por ejemplo, podría darse en casos en los que los hijos maltratan a las madres, casos en los que pues estás compartiendo la casa a lo mejor con unos amigos y te están pues causando daño, violentando dentro de casa. Aunque no tengas ningún vínculo ni familiar ni sentimental con ellos, eso también es violencia de género porque generalmente es un abuso de su superioridad y te lo hacen por el hecho de por el hecho de tu género, por ser mujer. Y luego también la violencia en el trabajo, que es ese tipo de violencia pues que te menosprecia, todo lo que se salga al final del ámbito laboral, porque tú a un lugar de trabajo vas, digamos, a hacer tu trabajo y bueno, puedes hacer alguna amiga, pero en el trabajo no se va a ligar. Entonces, si un compañero está ligando en el centro de trabajo, en las horas de trabajo contigo, eso se puede considerar acoso sexual, porque nadie tiene que hacerte ningún tipo ni de comentario ni de intención de ámbito sexual en tus horas de trabajo y en tu lugar de trabajo. Luego también dentro del trabajo, otra cosa que se da así, esto es más en conjunto, ¿no? En el grupo de las mujeres más que individual, es la brecha de género. Y es que por el mismo trabajo hay muchos estudios que demuestran que los hombres cobran más que las mujeres, aunque estén en el mismo puesto, en el mismo trabajo, mismos resultados, mismo todo, los hombres cobran más que las mujeres. Y eso también es un tipo de violencia, que ahora más adelante vamos a ver los tipos de violencia, sería un tipo de violencia económico. Y entonces eso también pues hay que intentar igualarlo. Y para eso hay leyes que obligan un poco a ir igualando los salarios entre hombres y mujeres. Bueno, estos son los 3 ámbitos. Quedaros un poco con esto que vamos dando, porque entre medias van a ir apareciendo fotos y sí que me gustaría que participáramos y detectáramos qué clases de violencia van a ser estas imágenes. Bueno, esto es un ejemplo de cómo pues, debería ser una relación sentimental, ¿no? Que debería ser horizontal y alimentarse el uno al otro y estar a la misma altura. Luego, los tipos de violencia. No sé si se os ocurre a alguien qué tipos de violencia puede haber. La más clara, digamos, es la física, ¿no? Que es la que se produce al cuerpo pues a través de golpes, heridas, puñetazos, como sea. Y esa es la violencia más visible de la violencia de género, cuando vemos a lo mejor a una mujer con moratones en el cuerpo. Sabemos que sufre violencia física. Pero también hay otros tipos de violencia, como por ejemplo la psicológica. Esta es muy peligrosa porque es invisible. Entonces cuesta mucho detectarla y cuesta mucho salir de ella también. Las psicológicas suelen ser, pues eso, insultos, vejaciones, coacciones, humillaciones, desprecio, desvaloración, bueno, todas estas cosas. Y digamos que cuesta aún más repararla. No por ello es más importante que la física, pero es cierto que la física, pues si una amiga te ve con un moratón, pues va a intentar ayudarte porque ya ha visto tu herida, pero en la psicológica no se ven las heridas. Y luego además la psicológica te influye tanto a nivel interno que cuesta mucho, mucho, mucho curarla. La violencia física, pues bueno, a lo mejor tardas unos meses en curarte las heridas, pero la psicológica puedes tardar años de terapia
en desprenderte de todos esos traumas que has tenido que vivir. ¿Han escrito algo en el grupo? Yo levanté la mano. Perdona, es que como no lo puedo ver, podéis participar, dime. Gracias. Pues hacer un poquito más o poner un poco más de ejemplos con la violencia psicológica, ¿verdad? Tú explicas que esta puede llevar mucho tiempo para que una persona pueda superar esa condición, ¿verdad? Pero también esa misma violencia psicológica está tan presente en nuestra manera de educar, en nuestra manera de socializar y de cómo nos acostumbramos a ello. Y que es que en la actualidad, ahora que nosotros ya hablamos de los tipos de violencia, de cómo se da, entonces viene aquello de, es que está de moda, ¿verdad? Pero en realidad no es que esté de moda, es que ahora nosotros estamos conscientes de estos tipos de violencia y que se han normalizado y que son parte hasta de nuestra cultura. Y cómo ello ahora nos estamos exigiendo, ¿verdad? Cómo nos estamos despertando y uniendo y estamos reconociendo estos tipos de violencia. Entonces tenemos amistades, tenemos familiares, tenemos conocidos, amigos de los amigos que pasan por un proceso así, ¿verdad? Y muchas veces las disculpamos porque, entre comillas, es cultural, ¿verdad? Pero Sí. podemos estar tan sujetos a este tipo de violencia que no nos damos cuenta. Eso es, sí, totalmente. Gracias. Es lo que has dicho, muchas gracias por la participación, sí, porque es eso, es principalmente invisible y por eso deja tantas dificultades para salir de ella, para curarla, para detectarla, porque son cosas que, como dices, hemos normalizado y muchas veces pues son insultos o incluso coletillas, ¿no? Hay algunos hombres que al acabar las frases dicen, bueno, no se me ocurre ahora, pero bueno, una frase por lo que sea y al final ponen guarra o puta, así de normal, ¿no? Porque es como su forma de acabar la frase. Y eso también hace mella, o sea, porque normalizamos el discurso de los insultos o el discurso de las humillaciones, por ejemplo, desde pequeñitas, ya en los colegios, si por ejemplo las chicas con el uniforme, ¿no? Una situación en el recreo, en una pausa entre clases, los chicos van a levantarle las faldas a las niñas. Entonces las niñas se quejan a la profesora, oye, que me está levantando la falda, que es que nos están molestando, no nos dejan jugar a lo que sea que están jugando las chicas. Y los chicos siguen y siguen levantándoles la falda. Y a lo mejor los profesores dicen, bueno, déjales, es que son chicos. Y claro, entonces estamos normalizando ya desde pequeños un poco las humillaciones, ¿sabes? La situación de poder. Porque si yo voy a molestar a un chico, pues hombre, lo suyo también será que me castiguen, ¿no? No que digan, bueno, es que es una chica. No, no. Y entonces, este ejemplo, por ejemplo, ¿no? No les han hecho caso a las chicas de que les han estado molestando levantándoles la falda y al final una de las chicas se enfada y le pega un puñetazo al niño. Oye, deja ya o una patada, deja de levantarme la falda porque quiero jugar con mis amigas y le pega una patada. Al final, ¿a quién castigan los profesores? A la niña que ha pegado la patada porque los profesores están normalizando que a las mujeres se les humille levantándoles la falda. Entonces, sí, digamos que es lo que has dicho, que ya la educación está desde pequeñitos y al final acabamos en nosotras o aguantándonos porque nos humillen o contestamos, damos una respuesta, ¿no? Porque al final todo acto tiene una respuesta, respondemos con una patada y nos castigan a nosotras. Pues hombre, eso tampoco debe ser. Bueno, seguimos con los tipos de violencia, ¿vale? La siguiente es, bueno, un tipo de violencia es la sexual, que estos son, pues, obligarte a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad, ya sean tocamientos, por ejemplo, cuando te tocan el culo en el autobús, eso también es un tipo de violencia sexual de género, porque no sé cuántas de vosotras habréis tocado el culo a un chico en un autobús, a un desconocido. Bueno, luego también, obviamente, las violaciones es la máxima
violencia sexual que puede existir, aparte de la prostitución forzada. Luego también se considera violencia sexual obligar a una mujer a quedarse embarazada o a ser madre cuando quien la obliga es un hombre, ¿sabes? Digamos que las mujeres deberían poder pues, consensuar sobre su cuerpo, ¿no? Ya sea para ser madres o si no quisieran serlo. Pero cuando se mete un hombre por medio, bueno, y luego el acoso sexual, que es lo que hablamos antes en el trabajo, cuando te hacen comentarios a lo mejor sobre cómo vas vestida al trabajo, ¿no? De, uy, ese escote que me llevas. Bueno, el escote lo llevo porque a mí me gusta, para mí, no necesito ni que pienses que lo llevo por ti, ¿cómo que me llevas? Y luego tampoco, y bueno, y luego que nadie tiene que comentar nada sobre cómo voy vestida al trabajo. Y bueno, luego también en algunas culturas las mutilaciones genitales, que es arrancar los órganos sexuales de placer de la mujer para que no sientan placer. Y es una forma de privar a las mujeres de su libertad sexual. En este punto sí que quiero como remarcar mucho que la violencia sexual se puede dar también en una pareja. Es decir, si nosotras algún día no nos apetece mantener relaciones sexuales con nuestra pareja y nos está obligando o insistiendo a mantener relaciones sexuales, eso también se considera una violación, porque está jugando con su posición de superioridad para que tú realices un acto sexual en contra de tu voluntad. Y de hecho, la mayoría de violaciones se dan dentro de las parejas, porque, porque digamos que es la persona que mayor acceso tiene a nosotras y también suelen ser las que más permitimos, ¿no? Porque, bueno, es que es mi pareja, bueno, claro, es que él tiene sus necesidades diarias. Bueno, pero yo también tengo las mías. O sea, en fin, no sé si me estáis entendiendo, pero espero estar explicándome bien. Pero recalcar mucho que la violencia sexual también se da en pareja y no debemos consentir tener relaciones sexuales si no queremos, aunque sea nuestra pareja. Pues hoy dormimos y no pasa nada y mañana, si me apetece, sí tendremos relaciones. Pero no cuando a ti te apetezca y como a ti te apetezca también. Porque a lo mejor nosotras pues no nos apetece hacer ciertas posturas y ellos nos están obligando a ello. Y eso al final muchas veces provoca heridas en los genitales. Y bueno, todo ese tipo de situaciones hay que tener muy claros que son violaciones también, aunque te lo haga tu pareja. Y bueno, y hablando de estadísticas, pues la mayoría de violaciones se hacen se hacen o resultan en pareja. Y en segundo lugar, en la familia. Es decir, las personas, la mayoría de violaciones al final se generan en un ámbito familiar o doméstico, en la misma casa, porque es donde los hombres mayor acceso tienen a las mujeres de convivencia y suelen ser, pues claro, pues un abuelo a la nieta o un vecino a la chica de al lado. Entonces suele ser eso, ese es el segundo puesto que ocupan las violaciones. Y bueno, quiero resaltar esto porque es que en general hablamos de violaciones de una persona ajena en la calle, que efectivamente pasa mucho, pero es que las que más pasan son en pareja y en familia. Y eso es muy importante saberlo para empezar a poner límites. Seguimos con el siguiente tipo de violencia, que es la institucional. La violencia institucional se da cuando las autoridades no nos creen o si nos creen nos invalidan. Dicen, bueno, vale, te creo que tú no querías tener las relaciones sexuales, pero claro, es que con esa falda tan corta o con ese escote que llevabas. Y bueno, eso también es un tipo de violencia, es institucional y no se debiera permitir, porque, por ejemplo, en muchos juicios el juez ha puesto en duda a la mujer. Bueno, es que llevabas un tanga de encaje. Bueno, es que yo puedo llevar la ropa la más bonita y la más sexy que me apetezca, pero yo con eso no estoy invitando a que me violen. Y bueno, estos son 4 tipos de violencia y vamos a ver otros 4 tipos.
Pero antes quería poner un ejemplo así un poco exagerado tal vez de lo que es la violencia institucional, ¿no? Este es el símbolo de la justicia y digamos que si le levantamos la falda, pues debajo hay hombres diciéndonos que no nos creen y que somos unas exageradas, que estamos locas, que somos feminazis y bueno. Otros tipos de violencia son la económica, que esto se da mucho sobre todo en relaciones en matrimonios, que es cuando el hombre prohíbe, por ejemplo, trabajar a la mujer y entonces el único dinero que tiene la mujer es a través del hombre, a través del trabajo del hombre. Y entonces el hombre aprovecha eso para racionar el dinero que le da a su mujer. Es decir, te doy 100 euros mensuales o la cantidad que sea. Y bueno, eso también es un tipo de violencia porque tú no te estás pudiendo comprar o salir a hacer los planes que tú quieras. Estás dependiendo de él. Como te genera una dependencia y un daño a tu vida, se considera también violencia económica. Luego, la violencia patrimonial es cuando el hombre destruye objetos a los que tenemos cariño con el objetivo de hacernos daño. Por ejemplo, pues recuerdos familiares de una herencia, cuando nuestra madre se murió, o a lo mejor si hemos trabajado mucho por comprarnos un vestido y un día que se enfada nos lo rompe. Pues eso también es una violencia, porque al final, aunque no nos esté pegando a nosotras, está pegando a nuestro vestido, lo está rompiendo. Y incluso también muchas veces son metáforas o digamos una violencia un poco más invisible, ¿no?, de lo que se haría con nuestro cuerpo. Yo con mis amigas hablamos mucho de cuando los hombres se enfadan, ¿no?, con su novia o así, y pegan un puñetazo a una pared o a una puerta. ¡Jo, es que te he dicho esto o lo otro! En realidad, ese puñetazo y esa rabia que está pegando, o sea, no nos la está pegando a nuestro cuerpo, pero es como si lo hiciera, porque sus sentimientos los está expresando de una forma violenta que nos infunde miedo. Porque yo cuando veo a un hombre pegar a una pared o a una puerta, a mí me da miedo. Digo, ahí va, es que el siguiente puñetazo a lo mejor en lugar de a la puerta puede ser a mí. Y bueno, entonces también por eso es muy importante la violencia patrimonial, porque es una metáfora es uno de los primeros pasos. Antes de pegarnos a nosotros, se pega a los objetos. Luego, la violencia social está destinada al aislamiento social de la mujer, ¿no? Por ejemplo, si tu novio no te deja quedar con tus amigas, porque claro, es que con tus amigas a saber lo que haces, o si no te deja quedar con tu familia, porque es que tu familia te habla mal de mí. Pues todos esos comentarios y control que te hace, eso también es violencia social y es muy, muy peligrosa, porque el día que necesites ayuda, te va a costar mucho acudir a las amigas o a tu familia porque te has alejado de ellas. Probablemente estén ahí para ayudarte, pero a lo mejor pues una amiga ha cambiado de ciudad y tú no te has dado cuenta, a lo mejor tu familia ha cambiado el teléfono de móvil y no puedes acudir a ellos para pedir ayuda. Entonces es un tipo de violencia que hay que tener en cuenta y sobre todo si vemos que lo sufre alguna compañera, hacérselo saber que eso también es violencia, aunque no la esté pegando, aunque sea invisible esta violencia, es muy importante pararla. Y por último, la violencia vicaria, que es la violencia que se genera a los hijos con el propósito de hacer daño al progenitor, ¿no?, a la madre, por ejemplo. Y, o sea, no es, digamos que no, es una violencia en la que los hijos son instrumentos, herramientas para hacer daño. O sea, no se pretende dañar a los hijos. Eso sería una violencia doméstica, ¿no? La que se produce, pues a lo mejor en una casa o violencia familiar, si pegas a tus hijos. Pero no, el objetivo de la violencia vicaria
es hacer daño a la madre de los hijos. Y esto pasa muchas veces, pues que los hombres raptan o asesinan a los hijos con el propósito de hacer daño a la madre y que tenga que vivir toda su vida con el dolor de haber perdido a sus hijos. Esa violencia también tiene nombre. ¿Queréis comentar algo hasta aquí? Bueno, pues sigo. Esto que habían mencionado antes Claudia, creo que era, ¿no? Es muy importante, este es el iceberg de la violencia de género, ¿vale? Se llama... Dime. Han levantado, perdón que me he quedado sin cámara, han levantado la mano por ahí que querían decir algo antes de que continúes. Sí, nuevamente yo. Pues con los tipos de violencia, ¿verdad? Has descrito cada aspecto que forma nuestra sociedad y algo muy interesante que esta se da en muchos países, ¿verdad? Vemos la condición de la mujer como el hecho de ser mujer y de cómo se ha generado la sociedad como tal, el patriarcado, hace que pues quedemos en una especie de molde o de cajita y que no nos deja salir de ese aspecto, ¿verdad? Vemos todos como los obstáculos que tenemos y cómo es que todo se fue generando socialmente, económicamente, patriarcal, y pues llegamos hasta la violencia física, ¿verdad? Y vemos cómo la violencia va generándose en diferentes ámbitos, de diferentes formas, para que la mujer no pueda salir. Totalmente. Entonces, es nuevamente todo lo que está preparado, ¿verdad? Todas las ideas, todas las leyes, todas las normas que nos obligan a hacer de una determinada manera. Así es. Y aquí la forma, lo que tú vas a presentar con el iceberg, nos va a mostrar un poco más. Así es que solamente eso quería comentar. Eso es. Sí, sí, muchas gracias porque efectivamente todos los tipos de violencia que hemos visto al final forman parte de un sistema patriarcal en el que vivimos. Y aunque solo se vea la violencia física, ¿no? Como puede ser aquí en la parte de arriba, ¿no? Lo que se ve del iceberg, lo que está por encima del agua, pues sería un asesinato, la agresión física, los moratones, la violación, cuando los gritos en mitad de la calle. Esa es la violencia que vemos, digamos, ¿no? La física, la social, pero es que debajo de esa violencia hay un montón de actuaciones que se han ido permitiendo, que hemos permitido o sufrir, que nos hagan, o que hemos permitido educar así, o que el ejemplo que ponía antes de los profesores que no castigan a los chicos por levantarnos la falda, todo eso es una parte invisible, lo que está debajo del agua en este iceberg, pero que también forma parte de la violencia. Entonces, de aquí, si empezamos desde abajo, bueno, no veo la última palabra porque me lo está tapando una ventanita que tengo aquí de la presentación, pero la siguiente es anulación, lenguaje sexista. El lenguaje sexista, eso es, por ejemplo, no sé si sabéis que la palabra zorro, ¿no? Es un animal y zorro también se puede aplicar a un hombre que es muy listo, muy astuto. Sin embargo, zorra, que también es un animal, se aplica como insulto sexual hacia una mujer. Luego, la invisibilización, que es el decirte, ¡ay, qué exagerada eres! Estás loca. Eso. Luego, la publicidad sexista, cuando, por ejemplo, para anunciarnos un coche, ponen a una chica en bikini, porque todos sabemos que para comprar un coche es súper importante que aparezca una chica semidesnuda, ¿verdad? Luego también el humor sexista, las bromas que se hacen entre amigos y que se permiten unos a otros, eso también es machismo y también construye a la violencia. Y luego el control, ¿no? De a dónde vas, con quién, cámbiate la camiseta, no me gusta que te maquilles así cuando no estoy yo. Todos esos pequeños detalles van formando el iceberg. Luego, más adelante, vemos lo de humillar, desvalorizar, ignorar con el ejemplo de la falda, ¿no? Que no te hacen caso, que, ay, bueno, son chicos, ¿qué más da? Es que se divierten jugando así con las faldas de las chicas.
Luego, el chantaje emocional, que hablaba antes del victimismo, la manipulación, ¿no? Cuando, ay, ¿cómo me vas a dejar con todo lo que he hecho por ti? Es que ahora, ¿a dónde voy a ir? Es que he discutido con mis padres, es que te necesito, ay, es que estoy tan mal, es que me he quedado sin amigos, o yo que he renunciado a este trabajo por estar contigo. Bueno, todas esas cosas son cosas que tú has decidido, no me chantajees emocionalmente, por favor. Y bueno, todas estas cosas son invisibles y al final llegamos a lo más visible, que son los insultos, las amenazas. ¿A dónde vas, guarra? Eres una hija de puta. Bueno, todas esas... Lo siento que ponga ejemplos, pero es que creo que así se entiende mejor. Y bueno, y luego ya acabamos en el asesinato, ¿no? Que es la punta. Pero es que si os fijáis, eso, si veis, o sea, si comparáis la punta, que es el asesinato, con abajo, anulación, lenguaje sexista, o sea, guardan relación, aunque parezca que están súper separados. Y bueno, y este iceberg es que me parece una forma muy visible de entender la violencia. Luego, no se cambia el título. Bueno, aquí es un poco para pedir ayuda, ¿no? Si nos encontramos en una situación así, pues lo importante es tener una red de apoyo. Las amigas, ya sean del trabajo, del colegio, del barrio, de la casa, o sea, de donde sea, nuestras amigas no hay que perderlas. Hay que evitar la violencia social, que es la violencia que habíamos dicho que nos aísla de nuestro círculo de amigas, porque las amigas van a ser las que más te podrán ayudar. Luego también, obviamente, la familia. La familia pues va a tratar de ayudarte por todos los medios, pero es cierto que la familia a veces no tiene los mismos recursos. Por ejemplo, si tu padre y tu madre están ya mayores, no pueden tal vez ayudarte del todo. Si tu familia pues si acudes a un hermano y ese hermano ya tiene pues un matrimonio, sus hijos y demás, lo mismo no te puede prestar la misma ayuda que unas amigas. Y luego también la familia, la queremos un montón y es imprescindible, pero las amigas son las personas que hemos elegido para compartir nuestra vida y las amigas, bueno, no sé, es que yo creo que la amistad es súper importante. Y bueno, y luego las instituciones, también podemos acudir a ellas. En muchos países existen leyes para pedir, leyes que protegen, ¿no?, a las mujeres. Por ejemplo, si necesitas huir de tu casa y no tienes otra casa a la que ir, las instituciones pueden prestarte una casa. Sí que es cierto que antes de ir a las instituciones se suele acudir a asociaciones como esta, por ejemplo, Manaví, o otras asociaciones de ayuda que te pueden dar herramientas para conseguir una casa, un lugar donde te puedas quedar, pues, donde te puedas mudar para estar lejos de tu maltratador. Luego también las instituciones, si tú denuncias, pues muchas veces como medida cautelar detienen al agresor. Y bueno, no sé, las instituciones están ahí para ayudar. Lo que sí que es cierto es que digamos que, a ver, ¿cómo se puede...? O sea, yo confío en las instituciones, pero es cierto que como es algo tan distante, ¿no?, de quién eres tú, puede ser que una institución no te pueda arropar del todo, o llegue tarde, o le denuncies y no ponga medidas cautelares, y entonces cuando tu agresor pues se dé cuenta, no... Bueno, como que las instituciones muchas veces generan inseguridad por miedo a cómo actuará el agresor. Porque al final ir a una institución es hacer pública tu violencia. Sin embargo, hacerlo entre amigas y familia es dejarlo en un círculo más cerrado y a lo mejor que te ayuda más a corto plazo. A largo plazo hay que acudir a las instituciones, eso sin duda, porque van a ser las que pongan límites. Pero a corto plazo es imprescindible tener a las amigas y a la familia. Y bueno, luego en muchos países, como por ejemplo en Guatemala, existen números de teléfono a los que llamar para que nos ayuden en caso de estar en una situación de violencia y necesitar ayuda rápidamente, ya sea pues en la calle con un violador, en casa con un agresor, donde sea.
y aquí tenéis 3 de los números que están para ayudar a las mujeres. En España tenemos el 016 y bueno, generalmente te atienden personas especializadas en este tipo de ámbitos y te dicen cómo actuar, a dónde ir y mandan una patrulla de policía a la dirección que tú des y todas esas cosas. Aquí no sé si quieres comentar algo, Claudia, sobre cómo funciona en Guatemala o si alguna mujer conoce, bueno, ojalá no haya tenido que llamar a estos números, pero si alguna mujer de Guatemala quiere comentar algo sobre este punto. ¿Sí? Voy a dejar que Diana comparta y después sigo yo. Vale. Gracias, buenas tardes. Sí, lamentablemente pues tuve una experiencia muy dolorosa. Sí tuve que recurrir a una institución, pero llegar a tomar la decisión y hacerlo público, como usted dice, es una decisión muy, muy difícil, porque mi círculo era tan cerrado que por mis padres no los quería preocupar, amistades ya no las tenía, pero por fin pues tuve el valor y fui a Fundación Sobrevivientes, ¿verdad? Está en la zona 9 y ellas me apoyaron bastante, me dieron medidas, todo el asunto, ¿verdad? Pero sí, yo me aferré a mi casa, a mis hijos, y hasta hoy en día, pues, creo que fue la decisión más sabia que pude haber tomado, independientemente de lo económico y todo eso, pero yo sé que yo estoy completa, tengo salud y tengo vida y estoy mejor y yo puedo salir adelante, y he salido adelante con mis 3 hijos. Wow. La palabra. Muchas gracias por compartir tu experiencia y siento mucho lo que tuviste que vivir. La palabra. Que tengo. ¿Puedo participar? Sí, yo solo. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Se escucha algo? ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno. Yo solo quería compartir algunas experiencias. Yo creo que es violencia institucional. Aquí, bueno, yo estoy hablando desde Guatemala, soy Guanaco, de Ixcán, Playa Grande. Entonces, la experiencia que he tenido, pues, anteriormente, hace unos años, acompañaba a unas compañeras que son violentadas. Pues trabajé como promotora de derechos de las mujeres. Entonces, cuando llegábamos así con las instituciones que hacen justicia, y como decía usted, que siempre ellos ponían pretexto que tal vez usted lo provocó, ¿verdad? Ya que siempre como la mayoría de las instituciones, siempre ganan los hombres, ¿verdad? Entonces es un hombre la que atiende a una mujer y siempre el hombre se pone a favor de su compañero, ¿verdad? Entonces no hace bien la justicia como debe de ser. Entonces, ahí es donde a veces las compañeras ya no se animan de denunciar, porque realmente en lugar de que salen favorecidas, en lugar de que hacen la justicia a favor de ellas, a veces salen así con golpeadas, pues, con esa palabra, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala la gran mayoría de los hombres que violentan contra las mujeres son los que se encuentran bajo efectos de licor, ¿verdad? Entonces, es que ella me provocó, ¿verdad? Entonces así salen fácil. Tuve un caso donde una compañera pues denunció a una violación.
es una niña que fue violada por un señor, o sea, ella fue a comprar en la tienda y pues el vendedor lo arrebató adentro de su casa y lo violó. Ya después, cuando gritaba ella, se cayó en la carretera, se desmayó, y cuando vino su cuñada, pues lo levantó y se fueron. Y hicieron la prueba que si realmente fue una violación. Bueno, en el resultado que dio el médico, había restos de semen, ¿verdad? Pero ya llegando con el abogado, y no hay nada, no hubo nada. Así que regresen en sus casas, dijo ese licenciado. Pero ¿por qué, licenciada? Si aquí lo dice, le dije. Como soy la acompañante de la víctima, pues. No, bueno, ¿dónde está tu tarjeta si sos abogado? ¿Qué sos? Mire, yo no llevo ninguna identificación, pero yo trabajo en tal lugar y soy promotora para acompañar a las mujeres y estoy, pues sí, tengo derecho, no estoy haciendo algo mal, le dije. Sí, pero no hay nada, no hay violación. Bien, licenciada, aquí está aquí lo dice el informe, le dije. Me dijo. Y así, al final, no hubo nada. Y Sí. como cambié de trabajo, a ver cómo se quedó, pero, o sea, había visto varios casos de que es una violación institucional, creo yo, porque siempre, como digo, le echan a las culpas a las mujeres de que es la mujer la que provoca, ¿verdad? Si hay un hombre que te toca la nalga o te toca los pechos, siempre dice, por tu forma de vestir, por tu forma de andar, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, yo creo que, bueno, en mi experiencia que he tenido, yo realmente me he topado con hombres que a veces pasa uno, pues, en una fiesta de mi comunidad en Pueblo Nuevo. Yo iba tranquila, de repente cuando sentí me tocaron las nalgas. Bueno, 2 veces me ha pasado. Sí. Yo sin discutir, como los demás hombres no hacen nada, bueno, le di su cuentazo, pues, así. Hasta el momento nadie me ha tocado que me falta el respeto, porque ya me conoce, si me toca, pues yo le doy también. Y pues a veces solo así se componen los hombres, ¿verdad? Y que respeten a uno. Esa es mi experiencia que quiero compartir. Gracias. Muchas gracias. Es muy importante estos casos que dices porque la violencia institucional está en todos lados y no hace falta que sean instituciones como políticos o jueces, que yo he puesto ese ejemplo, también abogados o también, pues eso, gente que debería prestarnos herramientas, ¿no? La policía o así, y están entre ellos compinchados. Y he vuelto a poner esta imagen porque, como tú dices, son casi todo hombres. Pues porque en el sistema en que vivimos, la mayoría de personas que están a lo mejor trabajando en puestos de poder son hombres. Entonces, como es el jefe, como es el que te atiende tu denuncia, pues, uy, he perdido el papel de tu denuncia. Uy, no, te lo estás inventando. Uy, pero ¿usted quién es? Uf, algo le harías. Y bueno, entonces es muy importante para mí esta viñeta donde se ve que debajo de la justicia al final hay un montón de hombres que como no sufren esa violencia, no nos hacen caso de que existe. Claudia, creo que querías comentar algo. Sí, justamente haciendo relación a lo que estabas comentando de las instituciones, ¿verdad? Y de cómo también esta violencia institucional se da. Es muy común, ¿verdad? Pero vuelvo a referirme a la importancia que tiene el que nosotros estemos informadas, el que sepamos cuáles son los procesos, a dónde acudir y pues sobre todo que no nos envuelvan, ¿verdad? Que no nos engañen y que no nos confundan, porque por eso es que se está hablando, se está trabajando, se está aportando, se está evidenciando la violencia y sus formas para que ya no vayan, ¿verdad? Porque lo que pasa en estas instituciones es que la gente no quiere trabajar, simplemente no quieren darle el seguimiento a los casos porque saben que es un proceso largo y los desestiman, ¿verdad? Porque le dicen a la mujer, pero usted lo va a meter preso hoy, pero mañana lo va a venir a sacar. Piénselo.
y después regresa. O también, mire, este es un proceso largo, hasta asustan a las personas, tiene que ir a la capital, tiene que venir, lejos de darle el apoyo, el acompañamiento, lo asustan, ¿verdad? Le dicen todo lo negativo del proceso para que la gente mejor prefiera no ir. Pero se quedan lastimadas en su corazón, ¿verdad? En su mente, su cuerpo, y pues prácticamente desamparadas. Entonces, en este caso, lo que han recomendado incluso expertos en este tema es que uno se acerque a la Fiscalía de la Mujer, ¿verdad? Esta no tiene mucho tiempo de haberse formado en Guatemala, pero que allí hay gente que está mejor preparada. Las denuncias siempre las recibe la Policía Nacional. Lamentablemente va a depender, ¿verdad?, de la capacidad o de la sensibilidad que tenga la gente, pero nosotras principalmente no debemos dejar que ellos nos digan ni qué sentimos, ni qué pensamos, ni qué debemos hacer. También está la Procuraduría de los Derechos Humanos, esta pues recibe denuncias de todo tipo, ¿verdad? Y pues aquí en Guatemala es un poco lento el proceso, pero pues es otro lugar donde podemos hacerlo. Y el Ministerio Público, ¿verdad? Que también tiene una parte donde sí han buscado la forma de darle mayor acompañamiento a la mujer y pues no dejarnos, ¿verdad? Si sabemos que la situación nos incomoda o nos generó un daño, pues enfrentarlo y hacernos el acompañamiento, la fuerza, estar todas en una red, porque solo así lo vamos a poder hacer. Hay hombres que también aportan, ¿verdad? Hay hombres que sí nos creen, que sí nos acompañan, y lamentablemente también hay mujeres que también nos hacen dudar. Pero nosotras tenemos que saber que lo que estamos solicitando, lo que estamos denunciando es violencia, y pues tenemos que pedir justicia. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Sí, sí, totalmente. También muy importante eso que has dicho al final de que efectivamente hay, o sea, aquí estamos hablando de los hombres como agresores, pero hay muchos hombres que nos apoyan. Obviamente no criminalizamos a los hombres y también, pues tristemente, hay muchas mujeres que nos hacen dudar. Yo quiero pensar que la mayoría de esas mujeres, pues a lo mejor son más mujeres mayores que han tenido otra educación, otro tipo de sensibilización y poco a poco, pues digamos, las nuevas generaciones con la nueva información, nuevos gobiernos, nuevas profesoras, vamos poco a poco creando una sociedad pues más libre de violencia y más igualitaria. Luego, bueno, en este caso quería contar un caso muy triste de una mujer que se llamaba Marisela Escobedo Ortiz. No sé si os sonará a alguna de vosotras. Era una mujer mexicana a la que violaron y mataron a su hija. Su hija se llamaba Rubí. Entonces, Marisela, bueno, vamos a detenernos en este primer punto y ahora sigo contando la historia. Sobre todo esto que os voy a contar, hay un documental que se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, ¿vale? Entonces ahora nos paramos en lo que sería la primera muerte de Marisela, que es cuando mataron a su hija, Rubí. Aquí se producen 3 tipos de violencia. Primero, la violencia sexual, porque fue violada. Después, la violencia física, porque fue asesinada. Y la violencia de género, porque su novio lo hizo por su situación de superioridad y porque Rubí era mujer. A lo mejor si hubiera sido un amigo, no le hubiera ni violado ni asesinado por su sexo. Bueno, este se dice que fue la primera muerte de Marisela, ¿no? Después Marisela estuvo investigando, recopilando pruebas que hacían ver que era el novio el asesino de su hija, para así conseguir llevar al novio ante la justicia, ¿no? Entonces, bueno, en este punto, perdona, Marisela cuando pierde a su hija, es decir, cuando el novio ha matado a Rubí, también es una violencia vicaria, porque aunque el novio de Rubí no fuera el novio de Marisela, lo que está haciendo también es daño a la madre a través de su hija.
¿sabes? Bueno, es otro tipo de violencia. El caso es que Marisela consigue llevar ante la justicia al asesino y violador de su hija. Él creo que incluso, no sé si llega a confesar el asesinato, pero hay un montón de pruebas que dejan claro que él asesinó a Rubí y él escondió el cuerpo y él la violó porque en el cuerpo quedan restos. Sin embargo, la justicia mexicana decide que, uy, está mal escrito, pone justifica. La justicia decide dejar en libertad al novio de Rubí. Entonces, esto es lo que llamamos violencia institucional. Cuando Marisela, la madre, presenta un montón de pruebas y consigue llevarle ante la justicia y a pesar de todo, la justicia dice, no, bueno, es que a lo mejor el semen eran de relaciones consentidas. O bueno, a lo mejor a saber lo que había hecho ella para que él le asesinara. O bueno, a lo mejor fue un accidente. Es que, sí, de hecho creo que dicen algo como que se le fue la mano. ¿Sabes? ¡Ay, fue un accidente! Pues digamos que eso no es un accidente. O sea, accidentes son muchas otras cosas menos un asesinato. Bueno, pues esta es, en el documental es lo que sería la segunda muerte de Marisela, cuando dejan en libertad al asesino de su hija. Y ya finalmente el asesino de su hija la asesina a ella, para que deje de protestar, porque Marisela fue... cuando dejaron en libertad al asesino de su hija, hizo un montón de manifestaciones en México, se recorrió de punta a punta el país, luchó contra, bueno, tuvo muchos enfrentamientos con policías, con políticos y acampó frente, o sea, con una tienda de campaña, se puso a dormir delante del Palacio de la Justicia en México y fue ahí donde le pegaron un tiro en la cabeza para asesinarla. Es decir, Marisela luchó hasta el final porque se hiciera justicia por su hija y no hubiera un violador suelto. Al final, esta muerte de Marisela viene por una violencia social, porque también se considera violencia social no solo aislarte de la sociedad, sino humillarte ante la sociedad, decir que no tienes razón, asesinarte en mitad de la calle cuando estás protestando por los derechos de tu hija, es una vejación, es una humillación social. Y luego, obviamente, violencia física porque pues para asesinarla tuvieron que hacerle daño corporal. Y bueno, este es un documental que os recomiendo ver porque bueno, va principalmente desde que asesina a su hija hasta que la asesinan a ella. Y el documental se empezó a rodar, lo empezaron a rodar unas mujeres cuando Marisela todavía estaba viva. Es decir, todas las imágenes, las entrevistas que se le hacen a ellas, todo es pues durante el periodo en que ella lucha por la justicia a favor de su hija. Y bueno, y aquí vemos todo el tipo de violencias que hay. Bueno, las repasamos rápidamente: sexual, física, de género, vicaria, institucional, social, física. O sea, un montón. Solo falta la económica y patrimonial. Bueno, luego esto en relación a Marisela, pues como alguien, ¿no? Como los hombres muchas veces dicen, uy, es que así no se protesta. Es que, ¿cómo que manifestaciones? ¿Qué vas a conseguir con una manifestación? ¿No? Pues aquí vemos a una persona que le dice a la pequeñita, creo que no estás enfocando bien tu lucha. Claro, te lo dice desde unos privilegios, pero es que el único recurso que le quedaba a Marisela, después de que la justicia no la hubiera hecho caso, el único recurso era salir a la calle, manifestarse, sacar ropa y prenderle fuego para que llamara la atención, para que alguien le hiciera caso, para salir en las noticias, para que el caso de su hija fuera relevante y se hablara de él. Y a veces parece que, pues claro, que si no salimos a manifestarnos y hacer reivindicaciones, no se nos escucha. Y bueno, y esta viñeta yo creo que lo dice muy bien, ¿no? Los que nos dicen que, ay, no te quejes así. Y entonces, ¿cómo me quejo? Si no me hacéis ni caso. Bueno. Luego aquí, ya casi por último, para terminar, quería hacer dos recomendaciones. Una, la de aquí abajo es la que os he dicho, que es un documental que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo.
Y luego el monólogo de No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. Pamela Palenciano es una mujer española que empezó una relación con su novio siendo muy chiquitita, muy pequeña, no sé, con 16, con 15 años, bueno, no sé con cuántos años. Y claro, y entonces ella se fue metiendo en una relación que era tóxica porque él era un maltratador. Entonces ella desde tan pequeña fue perdiendo amigas, no salía de fiesta, no conocía a gente, su novio creo que la llegó a decir que no estudiara porque para qué iba a estudiar y estar ahí conociendo a otros chicos en la universidad. Bueno, y su novio la pegaba. Total, que al final consiguió salir de esa relación y al cabo del tiempo empezó otra relación. Pues en la siguiente relación, ella ya había ido al psicólogo, ya se había curado y demás. Pues aún así, en la segunda relación, le pasó que, por un lado, tenía recuerdos malos de la primera, entonces tenía como traumas que tenía que seguir tratando en terapia. Y por otro lado, para tratar de hacerse fuerte y que no le pasara lo que le había pasado, ella se volvió un poco no en la maltratadora, pero ella copiaba actitudes de su novio porque entendía que esa relación era como el único tipo de relación de pareja que existía. Entonces, en este monólogo que se llama No solo duelen los golpes, habla precisamente de la violencia psicológica. Y es todo eso que no se ve y que arrastramos durante años, un montón de traumas, de actitudes que repetimos y que son muy importantes de ver, porque, pues eso, porque a ella no solo le dolieron los golpes, le dolió también todo lo que vino detrás, todas las situaciones desagradables que tuvo que vivir y, bueno, eso. Y está en internet su monólogo, si lo queréis ver. Y es una mujer también que estudió teatro y no sé si psicología también. Entonces el monólogo lo teatraliza muy bien, lo actúa. Y bueno, no sé si queréis hacer alguna aportación. Ya en principio no tengo más, pero bueno, sí que me gustaría leer 2 poemas, a mí que me gusta la poesía, pero primero quiero a ver si queréis hablar o si se os está haciendo larga no los leo. Vosotras me decís. Está muy interesante la charla, perdón. No, está ni larga ni corta. Yo entré un poquito tarde, pero realmente digo que si yo hubiera escuchado proyectos como estos en aquel entonces, creo que no hubiera tardado tanto en tomar muchas decisiones, ¿verdad? Pero sí, para varias mujeres nunca es tarde empezar, ¿verdad? Retomar la vida, nuestras vidas más que todo, ¿verdad? Pero sí sería importante llevar más allá este tipo de proyectos que ayudan. Créanme que hay muchas personas que están en su casita, pero no sabemos cómo están, ¿verdad? Así que caras vemos, corazones no sabemos. Y a veces nos hace falta un poquito de tema de conocimiento, como decía la compañera, de estos tipos de temas. Eso es. ¿Alguien más quería participar que he escuchado la notificación? Estaban diciendo, Beatriz, que leyeras la poesía. Estaban escribiendo por el chat que sí que leas la poesía. Vale. Bueno, vale, voy a leer 2 poemas, ¿no? Uno es precisamente sobre Marisela Escobedo, porque a mí ese documental me impactó mucho. Y bueno, es un pequeño poemita que escribí yo, así que nada, no sé, es un poco mi opinión sobre el caso. Y luego otro poema de otra autora. Vale, empiezo. Imagina ser Casandra y tener el don de la profecía. Imagina ser el esclavo, el negro, el niño y tener la condición de nadie, de no ser nada, de no poder perder nada y señalar el traje del emperador. Imagina ser violada y tener la verdad de una víctima y que un juez te pida pruebas y cuestione tu ropa y tus gemidos. Imagina que nadie te cree, que eres un cuervo blanco y adviertes a Apolo y Apolo hace oídos sordos y confía en Corónide. Y desde entonces ya sabes cómo son los cuervos, cuervos negros.
Imagina ser mujer y además madre, hija y cadáver. Imagínate sin voz, sin fuerzas, sin vida. Te imagino, Marisela, con la cabeza ensangrentada frente al Palacio de Justicia. Te recuerdo, Marisela, porque el rey iba desnudo, porque a ella la violaron, porque Troya la invadieron, porque al final todas somos un poquito cuervos blancos y el mundo está lleno de Apolos. Bueno, era este. Hace así como una metáfora un poco de que antes se dice que los cuervos eran blancos y ahora son negros. Y eso es un poco, pues todo lo que tuvo que vivir Marisela, ser primero hija, después madre y al final cadáver. Y luego otro poema que sí que quería leer es... se llama, es a lo mejor un poco agresivo, pero se llama Tu próxima viuda y trata un poco de la complicidad, ¿no? Cuando vemos que una mujer está siendo maltratada y no ayudamos, no tendemos la mano, no nos ponemos a ayudar. Y al final todos son cómplices. La familia, los vecinos que escuchan los gritos y todo eso. Bueno, Tu próxima viuda. Esa vecina que sube el volumen del televisor cuando cada noche yo pido socorro en la casa de al lado. Cuando me mates, dirá al policía en su declaración que ella creía que eran peleas de enamorados. Si en el trabajo te insulta tu jefe, ya lo pago yo. Pierdes tu equipo y los domingos se te va la mano conmigo, pegándome. Y te disculpas, regresas con flores y pides perdón. Yo te quería, pero ahora sé que no. Mi cuento de hadas fue una película de terror. En vez de un príncipe azul, he tenido un tirano. Pero cariño, tu boba durmiente ya se despertó. Tú no estás enfermo y yo voy a cortar por lo sano. No soy tu coche, no soy tu mula, no soy tu madre, que lo sabe que me maltratas y disimula. Llevo la cuenta y no tengo dudas. Más que tu muerta, voy a ser tu próxima viuda. Bueno, esa es un poco pues dándole la vuelta, ¿no? Antes de que tú me hagas daño, pues bueno, ojalá que no ser tampoco la viuda de nadie, escapar por otros medios, pero sí que me gusta un poco que, claro, que dice, esa vecina que sube el volumen del televisor para no escuchar mis gritos cuando me pegas, tu madre que sabe que me pegas y disimula como si no lo supiera. Y luego también cuando te disculpas y regresas con flores. Claro, pero es que me acabas de pegar. Por muchas flores que me regales, sufro violencia en esta pareja. Y bueno, esto es así todo lo que quería comentar. Si queréis decir algo más. Bueno, el último detalle. Antes me he acordado, cuando estábamos hablando de la violencia... bueno, no sé en qué momento lo hemos hablado y me he acordado de esto. Hay un cuadro de Frida Kahlo que es un hombre y una mujer muerta con muchas puñaladas y se llama Unos cuantos piquetitos. Y es que hace muchos años pues salió una noticia, ¿no?, de un hombre que había asesinado a su mujer clavándole pues 20 o 30 puñaladas. Y el hombre a los medios de comunicación y a la policía le dijo, ay, no, qué exagerada, no fueron puñaladas, fueron unos cuantos piquetitos. Bueno, pues esos cuantos piquetitos la mataron. Y nada, era eso. Si queréis comentar algo ahora, o preguntaros entre vosotras, o recomendar, sí. ¿O la damos por finalizada? A mí me gustaría algo. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Juana. Nada más lo que yo estoy viendo y lo que estoy analizando es de que nosotros las mujeres, pues, bien que podemos saber y conocer de que ya no debemos de permitir la violencia contra nosotros,
sea la violencia de género, pues, pero yo lo que estoy pensando es de que es importante también sensibilizar a los hombres. Es cierto de que hay hombres que se han cambiado de la mentalidad ya. Aquí en Guatemala, por ejemplo, ya no es lo mismo como hace 20 años, hace como 10 años. Hay muchos jóvenes que ya tienen otro modo de ver la vida, ¿verdad? Pero principalmente en las instituciones es importante de que haya sensibilización hacia los hombres también, porque estoy viendo de que en las instituciones siempre hay todavía violencia y más en el sector de justicia. Eso es nada más. Sí, muy importante lo que dices, es verdad, no solo concienciarnos nosotras de no sufrir violencia, sino sobre todo dejar que dejar de que se producir esa violencia, ¿no? Educar a los hombres en no producir esa violencia. Por ejemplo, hace poco ha salido un anuncio en la televisión del gobierno de Suecia, creo que es, en la que salen solo hombres, no aparece ninguna mujer, y es un mensaje, digamos, de hombres hacia hombres, diciendo pues que no hay que violar, no hay que hacer chistes o bromas sexistas, de que tu pareja también debe decidir cuándo quiere tener relaciones sexuales y cuándo no, y no tienes que violarla si ella no quiere tener relaciones. Y es muy importante lo que dices, que los hombres se involucren también porque son ellos los que ejercen la violencia. Yo quiero compartir una frase que creo que viene muy bien a lo que hoy estamos haciendo. Y esta es de Elie Wiesel y dice: ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Y creo que es algo muy importante, ¿verdad? Y lo voy a completar con una frase de Frida Kahlo también, que dice: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Así es que, pues, tenemos que ser nosotras, tenemos que trasladar esta información, divulgarla, socializarla, compartirla, identificarla y sobre todo denunciarla, ¿verdad? Hagamos ese cambio, eduquemos con igualdad, porque ya lo hemos visto y pues es una nueva forma de educar, de ser padres, de ser sociedad, la igualdad de género, ¿verdad? Y creo que esto es mucho lo que nosotros estamos haciendo. Ya nos comentó Juana, hace 20 años las condiciones no eran iguales, ¿verdad? Y esto ha sido gracias al trabajo de otras mujeres y también de hombres, ¿verdad? Que reconocen la igualdad y pues no nos podemos quedar nosotras atrás. Yo les doy las gracias por estar acá y por seguir y ser parte de esta lucha, ¿verdad? Porque hoy estamos mujeres de varios lugares, de otros continentes, ¿verdad? Entonces, gracias, porque así es como nosotros vamos a hacer esta diferencia. Así es como nosotros vamos a lograr ese cambio. Y pues nada más me toca decirles que sigamos trabajando, que sigamos esforzándonos y sigamos llevando esta verdad a otros lugares, porque sí vamos a hacerlo. Lo hemos logrado con el tiempo, la historia nos los ha mostrado y pues sabemos que sí se puede lograr. Gracias, Beatriz, de mi parte, de parte de Dispensario San José, por habernos apoyado. No sé si alguien más quiere decir algo, porque si no yo ya me estoy despidiendo. Pero muchas gracias por el apoyo y gracias a todas ustedes por acompañarnos en este día tan importante. Sí. Gracias a vosotras. Muchas gracias a todas las que habéis estado aquí. Si queréis, enviamos ahora la presentación. Y bueno, también sobre todo dar también las gracias a las mujeres que habéis participado y que habéis contado vuestras experiencias, porque me parece un gesto muy valiente y también muy solidario
el compartirlo y el hacerlo público. Es muy importante saber que esto no son casos aislados, sino que los tenemos a nuestro alrededor. Isabel levantó la mano, también quiere hablar. Buenas tardes a todas. Excelente tema. Sí me gustaría mucho saber más acerca de todo esto. La verdad es que no sabía de tanto tipo de violencia que existe, pero qué bueno saberlo ahora. Feliz tarde. Muchas gracias, Isabel. Así, eso es el objetivo de estas presentaciones, que entre nosotras nos enseñemos de forma horizontal, pues cada una sabemos cosas diferentes y al final el objetivo es conocer, tener información para no sufrir esta violencia o estereotipos o cosas de género. Sí. No sé si entonces cerramos ya. Sí, comentaban por ahí si podías compartir la poesía de tu próxima viuda, si lo podías enviar o compartirlo de alguna manera. Sí, la puedo añadir a la presentación y así cuando envíe la presentación está ahí en una de las páginas. ¿Os parece bien? Pues si os parece, a lo mejor, pues como hicimos la otra vez, dejar el correo electrónico, ¿no? A la hora de quien quiera, que me parece que lo había puesto Diana. Si quieres, déjanos tu correo, si no te importa, aquí en el chat y luego te lo mandamos. O te lo mando yo, te lo manda Beatriz. Y bueno, pues nada, agradeceros también desde Asociación Manaví, que es un placer una vez más escucharos y estar con vosotras y compartir estos ratitos. Y muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Muchas gracias a todas y pues la dejamos ya en la madrugada para ustedes. Y pues que tengan un buen descanso y pues siéntanse satisfechas, que lo que hoy hicimos es, de verdad, es poner una piedra más en esta pared que estamos levantando. Y pues gracias a Beatriz, un aplauso para ella por esta presentación y gracias a todas también por estar pendientes. Nos alientan a seguir trabajando y pues gracias y vamos a ver qué seguimos haciendo. Muchas gracias. Feliz tarde. Adiós a todas. Adiós, feliz tarde.